Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Se ha hablado mucho en la fase neoliberal del capitalismo, neoconservadora del capitalismo, de un capitalismo salvaje. Eso ha sido muy utilizado hasta por los papas, como si pudiera haber uno que no fuera salvaje. Pero la verdad es que es peor que salvaje. Es caníbal y es ecocida. Es decir, mata, daña, enferma a los seres humanos y hace lo mismo con la naturaleza no humana. En medio de una prolongada y profunda crisis estructural del capitalismo, antes de que finalizara el pasado siglo XX, los grupos dirigentes del sistema capitalista decidieron poner en marcha lo que llamaron un proceso de reestructuración económica, gerencial, tecnológica e ideológica, destinado a contener la baja en la tasa de ganancia de las corporaciones capitalistas privadas, a compensar las carencias de los mercados para sus productos y capitales, a superar su grave déficit en recursos naturales vitales, sobre todo energéticos, petróleo, gas, carbón, pero además el agua, minerales estratégicos como el litio, el oro, el uranio, el titanio y la biodiversidad también en general. Se dedicaron a tratar de salir del estancamiento tecnológico y abordar otros graves problemas que afectaban a todo el sistema. A esa reestructuración sirvió la ideología neoliberal o neoconservadora, que se había creado años anteriores, pero que estaba archivada hasta la fecha. Fue recuperada entonces para reducir el rol del Estado en la economía, algo que fue facilitado también por el derrumbe de los países del este, que eran una fuerza que forzaba al capitalismo a aceptar determinadas conquistas sociales de los trabajadores. Bueno, a reducir el rol del Estado en la economía, en las políticas sociales, para apropiarse de sus empresas más productivas, las empresas financieras, comerciales y de servicios, traspasándosela al capital privado. Eso se ha llamado privatización. Privatización de lo público, privatización de lo social. Pero además para apoderarse, y eso en los últimos tiempos ha sido intensificado, de los recursos naturales, asaltar los mercados nacionales, derribando las barreras aduanales, dar rienda suelta a la especulación financiera, mercantilizar todas las actividades, incluida la política, los procesos electorales, convertir a los partidos en compañías por acciones, imponer sin ninguna restricción la ley del más fuerte y la insolidaridad absoluta, la desigualdad brutal y seguir empobreciendo, alienando, engañando, confundiendo a los pueblos para enriquecer aún más a las minorías que los dominan. Con esos fines, las corporaciones transnacionales, las oligarquías capitalistas y los estados bajo su control impusieron las llamadas áreas y tratados de libre comercio, que de libre no tenía nada, era una falacia. En la era de los monopolios, el mercado lo controlan los monopolios, los oligopolios. Las políticas privatizadoras, la llamada competitividad sin límites, donde claro, el más grande se traga al chiquito. La conquista de territorio y riqueza. Y sobre todo los valiosos recursos naturales de nuestros países.
Y los cambios, además de la cuarta ola tecnológica, toda la oleada informática, digital, microelectrónica, puesta al servicio del gran capital, de la especulación financiera y de su sistema de comunicación, desinformación, alienación. Las contrarreformas neoliberales agravaron, incrementaron la dinámica del despojo de los productores y de las riquezas naturales y afianzaron su fatal apropiación por la gran burguesía mundial y local. Nuestro país, nuestro pueblo ha sido víctima relevante del neoliberalismo en la periferia del sistema capitalista mundial, en el Caribe como frontera imperial. En el pasado reciente y en el presente actual, hemos estado y estamos sometidos a un intenso proceso de recolonización y anexión a través de las privatizaciones, la extranjerización de una parte del patrimonio público, del patrimonio natural, histórico, cultural y científico del país, que todavía no había sido usurpado por las potencias imperialistas a través de nuevos contratos leoninos, a través de acuerdos comerciales tipo TLC, de las intervenciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, controlado por Estados Unidos y sus aliados, de las contrarreformas neoliberales y de las nuevas modalidades de intervención militar directa e indirecta de Estados Unidos y del imperialismo europeo, han logrado apropiarse de una gran parte de sus recursos. La dependencia en esta etapa nos ha conducido a una modalidad de capitalismo peor que todas las anteriores, a un capitalismo que comenzó siendo neoliberal, ya es cada vez más ultra neoliberal, cada vez más incluyente y ganterizado, cada vez más despótico, con corrientes neofascistas fuertes en su seno, que ha optado por suprimir los controles de precios, dar sin rienda suelta a la especulación, a la anulación de toda regulación de la contratación de los trabajadores y trabajadoras y a la privatización de toda la propiedad pública o social, el asalto de la naturaleza a cargo del capital, el desmonte de los aranceles de aduana, entre otras medidas, lo que es prácticamente también un asalto y una privatización del propio Estado. Por esas rutas, las funciones sociales del Estado dominicano y su política de protección de la producción nacional, de la naturaleza, de los derechos sociales y de los seres humanos, han sido progresivamente eliminadas o reducidas a expresiones muy mínimas. Todo se liberaliza para que la competencia sin límite entre desiguales favorezca a los más fuertes. Todo se privatiza a favor de las grandes corporaciones extranjeras, la electricidad, la producción industrial del Estado, la salud, la educación, los aeropuertos y puertos, los peajes, la carretera, los medios de comunicación, la seguridad social. Hasta los partidos políticos y sus candidatos se privatizan, se compran y se venden, todos plegados al poder imperialista, todo ese sistema de partidos tradicional. Pero eso ha tenido su efecto de boomerang. Estamos en un periodo de decadencia del sistema imperialista occidental, de declive y decadencia de los Estados Unidos, de crisis de esos países, de descomposición del capitalismo. Y eso abre nuevas posibilidades de indignación y de rebeldía. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.